Bueno, ahí ya me están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, niños, estábamos hablando de las NIF. Frente a ese tema de las NIF, ¿ustedes han vuelto a profundizar algo en NIF o no han vuelto a mirar nada de NIF? En las Profe, materias yo que... estaba leyendo los documentos que usted dejó de estudio y hay en Sí. una parte de normas técnicas de los activos, una parte que no entiendo, que dices Ujú. que hace a raíz de las operaciones que supone el incremento de los pasivos. ¿Cómo así que el incremento de los pasivos? O sea, el endeudamiento. Del endeudamiento. Pero ahí en el tema de los activos te están hablando de los pasivos de los contribuyentes. Entonces, cuando los Mm. contribuyentes deben de pagar los impuestos, recordemos que estamos en la contabilidad pública y los activos de las empresas públicas, de la alcaldía, de la gobernación, de las entidades territoriales se generan por los impuestos, ¿cierto? Entonces, los impuestos surgen, los activos, las cuentas por cobrar surgen por las declaraciones de impuestos que tienen que pagar los contribuyentes, que son los pasivos de los contribuyentes. Entonces, yo contribuyente debo de pagar el impuesto a las ventas. Entonces, ayer teníamos que, por ejemplo, pagar impuesto a las ventas y las empresas apenas se estaban incorporando. ¿Qué tuvieron que hacer muchas empresas? Solo llegar y presentar la declaración del IVA y no pagarla porque estaban sin plata. Entonces, en ese momento, para la entidad pública, ¿qué hacen? Reconocen una cuenta por cobrar del contribuyente, porque el contribuyente no la pudo pagar. Se reconocen la cuenta por cobrar al contribuyente y el ingreso por concepto de impuesto a las ventas. ¿Sí? Entonces, reconocen el pasivo del contribuyente. El pasivo real. ¿Qué quiere decir el pasivo real? Las declaraciones reales presentadas, no las que no presentaron. Yo contribuyente tenía que presentar la declaración y en mi carrera o porque no abrí el negocio o porque no tenía la información a la mano, no la presento. La entidad pública no puede provisionar el impuesto que esa persona tenía que haber pagado. ¿Por qué no lo puede provisionar? Primero, porque no sabe cuánto es que tiene que pagar el otro. Y segundo, porque no, el procedimiento no se maneja así, solamente se reconocen las declaraciones que presentaron los contribuyentes, pero que no generaron pago, por ejemplo. Entonces se genera la cuenta por cobrar en activos, como parte de la norma de los activos, la cuenta por cobrar al contribuyente contra ingresos por impuesto a las ventas. ¿Sí? Entonces es el pasivo como tal del contribuyente. A eso es que te hace alusión. ¿Cuándo se cancela ese pasivo? Cuando el señor contribuyente va a tener liquidez y va a tenerle que pagar a la entidad pública, le va a pagar el impuesto a las ventas que ya había presentado y qué más le va a generar cuando el señor pague. ¿Qué más le va a generar al contribuyente? Ayer el contribuyente llegó, liquidó el impuesto a las ventas de los primeros 4 meses y presentó la declaración de impuesto a las ventas, pero no la ha pagado. Cuando la pague en 2 meses que tenga plata, ¿qué va a tener que pagar? Intereses Pues no serían los moratorios, pasivos. ¿cierto? No, pues va a pagar el pasivo de la declaración más unos Pero viene a ser intereses como por un mora, incremento. más intereses por Ya. mora. Ay, perdón, y sabiendo de que por el tema de pandemia, de todas maneras no perdonan los intereses. Martica, no la No, escuchamos nada, tienes mucha bulla al fondo. ay, horrible, profe, que esto ya está aquí todo funcionando bien. ¿Cómo fue la pregunta? Que
Que sabiendo de que es por el tema de pandemia, no paran los intereses, porque la verdad no es No, tema, Martica. El menos comprometido en este proceso de pandemia ha sido la DIAN. ¿Qué dice la DIAN? No, venga, es que el impuesto que ustedes van a pagar de renta no es de este año, es del año pasado. O sea, ellos no se ubican en la realidad económica de las empresas. Simplemente para ellos el contribuyente tiene que pagar. Ellos deducen que uno tiene que tener el dinero. Eso. o sea, darían el plazo, pero mejor para ellos, porque duérmase usted y tiene que pagar más intereses. Entonces, ahí, ¿qué está ayudando al contribuyente? Nada, profe. No, lo que pasa es que la DIAN no está en el papel de ayudar. Ahorita, después de muchas presiones, pasó el impuesto de renta, lo aplazó hasta noviembre, pero es lo único que ha hecho. Con el IVA no lo pasó. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? No, es que el contribuyente, el que le compró los productos, le pagó el IVA. Entonces el contribuyente tenía que haber guardado esa plata del IVA para pagársela a la DIAN. Esa plata no es de él. ¿Sí ves? Entonces esas son las premisas de ellos. Entonces, ¿qué le sucede al señor contribuyente que se gastó esa platica por la escasez económica y la falta de flujo de caja? Entonces, ayer cumplió y presentó la declaración del IVA. En 2 meses que tenga posibilidades de flujo de caja para pagar su declaración de impuestos, va a tener que pagar el impuesto que declaró ayer, más los intereses moratorios. Digamos, en este caso no va a aplicar sanción de extemporaneidad. ¿Por qué? Porque el señor sí presentó ayer la declaración. Si él, por el contrario, no la hubiera presentado, tenía que haber presentado una sanción por presentar la declaración en forma extemporánea, más los intereses moratorios. O sea, por el lado de la DIAN no pierde. ¿Sí? Entonces, cuando el señor contribuyente pague los intereses moratorios, nuestra empresa pública que está llevando el registro contable va a registrar la cancelación del pasivo de la cuenta por cobrarle al contribuyente y adicionalmente va a registrar en sus ingresos un interés moratorio. ¿Fruto de qué? De que el contribuyente se demoró 2 meses en pagar, entonces está pagando 2 meses por intereses moratorios. ¿Cierto? ¿Y qué tasa le aplican, profe? La tasa, ¿Cuánto interés? Martica, la tasa de la DIAN es al límite de usura. La tasa de la DIAN es la más alta que existe a nivel nacional. Bueno, por debajo de los gota a gota, ¿no? Porque el gota a gota sí no tiene ningún límite de usura. Profe, yo tenía otra pregunta. ¿Nora? El país no tiene una cuenta como de apoyo para cuando pasa todo, los países, por decirlo así, no tienen una cuenta como de apoyo para cuando pasa una catástrofe a nivel, pues, Se supone... todo Colombia, en todo Estados Pues en Unidos. deuda no. No, deuda no, yo digo es como un fondo que digan, no, tenemos un fondo con tantos miles de millones para, llegó una catástrofe, bueno, hubo un sismo que destruyó como en Armero y todo eso, no hay un fondo así, que el país pueda decir estos fondos son para ellos. Lamentablemente la economía del país no da para tanto. Siempre que ha pasado una catástrofe, una cuestión delicada que requiera un cubrimiento, lo que siempre han hecho es acudir a un estado de situación económica que permita al gobierno hacer redistribución de los presupuestos, liberar reservas de otros temas para atender la situación de emergencia, o generar un impuesto, algo así, ¿cierto, profe? o generar un impuesto. No, lo que pasa es que el gobierno, parte de la crítica que le hacen al gobierno es que por qué no libera reservas, que hay muchísima plata en reservas y que es lo que realmente le ha permitido a Colombia mostrar una economía estable a nivel internacional, pero lo que le piden al gobierno es eso, que libere parte de esas reservas, que son miles de millones de dólares, que la libere para atender el tema de la pandemia y para que realmente le brinde un bienestar social en esta situación que está viviendo todo el país. Pero realmente el gobierno no ha liberado reservas, ¿sí? Ha acudido a otras cosas. En este momento, por ejemplo, acudieron a la generación de unos test por parte del Banco de la República, ¿sí? Y dado el caso, es por qué no la liberación, profe. Porque ellos manejan otros tipos de intereses, no quieren perder la imagen a nivel internacional como un país que tiene una economía controlada, por ejemplo, ¿cierto?
y porque a través de mostrar un país confiable puede tener empréstitos. Entonces el gobierno prefiere generar un endeudamiento adicional a coger parte de la reserva, porque el coger la reserva le va a debilitar la estructura financiera y la estabilidad económica que muestra a nivel internacional. ¿Sí? Entonces el gobierno no ha querido acudir a esa parte. Digamos que han acudido a hacer uso de reservas propias, como es el tema pensional. Reservas que teníamos a futuro en temas pensionales las ha tomado como préstamo para cubrir las garantías para los préstamos a los empresarios, como fondo de Pero mi garantía. opinión, profe, ha destapado unos huecos, ha tapado unos huecos para destapar otros. No, y los ha destapado muy irresponsablemente. Acuérdate que es que le está manteniendo el negocio a los fondos de pensiones y a las entidades financieras, sabiéndose que el deber Pero ser usted no no era cree, ese, profe, ¿cierto? que al pasar todo esto, eso va a tener un colapso. Que es complejo, a largo plazo puede generar Cuando colapso, claro. usted no ha observado que tenemos años de que dicen, ay, tantos pensionados en este año. Diga cuando lleguemos a ese año donde está todo ese grupo de personas que Claro. como venían como en ese mismo convito, por decirlo así, y se van a pensionar todos, ahí eso se va a hacer, es un colapso. En ese momento es que vamos a tener que haber tomado medidas para replantear las políticas de pensiones, por ejemplo. Entonces, lo más seguro, una vez salgamos de todo este tema de la pandemia, se va a venir una reforma pensional, una reforma tributaria, que ¿para qué? Para darle ¿Un cubrimiento incremento de cuántos años? a ¿Otros los 5 años, profe? huecos, a los huecos fiscales que estamos generando y a las reservas que se nos están creando allá con esas decisiones que ha tomado el gobierno, ¿cierto? Porque lamentablemente no se ha entendido que el papel del gobierno tenía que ser, si le iban a facilitar financiación a las empresas, pues no tenía que haberle desarrollado el negocio a los bancos, ¿cierto? Utilizar su propio banco agrario para hacerle los préstamos a las empresas, Pero pero ahí no es irse donde a uno se generarle los queda. negocios a los otros bancos públicos donde ellos no pierden la oportunidad. No, profe, lo que todo el mundo está peleando, el Amazonas necesita dinero, pero él prefiere darle dinero a Bianca, porque esa es la discusión ahorita, Esa de es la todo el discusión mundo que está en ahorita. furor, porque el Sí, Amazonas claro. necesita plata, el Amazonas está en una situación que es insostenible ya, pero él Total. prefiere darle la plata a Bianca y sostener a Bianca para que no caiga como tal la empresa. Entonces ahí es como ilógico. Hay recursos para unas cosas, pero para las más necesarias no. Eso es un resorte, eso se vuelve complejo. ¿Por qué? Supongamos que el gobierno no le dé ningún salvavidas a Bianca. ¿Qué va a pasar con la situación económica del país y con el tema de importaciones, exportaciones y con el tema de los viajeros que tienen que estar haciendo relacionamientos para los desarrollos empresariales porque no tendríamos un sistema aéreo? Entonces la situación es caótica, o sea, simplemente cuando lo miramos, no, es que Avianca es una entidad privada del gobierno que tiene que hacer ahí. Es por eso que lo miran ellos más despacio, porque es que es el impacto a nivel de la economía del país y la interrelación que tiene Colombia a nivel mundial. Porque lamentablemente se tienen otras flotas, sí, se tienen otras aerolíneas, pero no tienen la envergadura ni el tamaño que tiene Avianca. Es que dicen que Bianca es Entonces, una de las mayores, que lleva mayor carga de exportaciones exactamente, y que total, hacen los convenios. Estuve leyendo un total. documento acerca de eso. Total, entonces si ves la envergadura que tiene esa empresa, pues la afectación económica y a nivel productivo del país pues va a ser enorme. Entonces es por eso que también lo piensa el gobierno. Lo analizan con lupa y pues miran a ver hasta dónde pueden facilitarle procesos a Bianca. Pero la realidad nacional es caótica. La realidad es que obviamente esa era una pitadora que en cualquier momento iba a explotar. El tema de el Amazonas es un tema que no solamente nos está afectando a nosotros, sino a todos los países limítrofes. Caso Perú, el tema de la gente que está enferma justo ahí en el límite con Leticia es caótico. La cantidad de Creo que muertos no he es llegado donde a se da mentiras, el pero mayor también nos número de afecta muertos. mucho
Y también nos ha afectado mucho la ignorancia del presidente de Brasil, por decirlo así, que dijo que eso se pasaba como una simple gripa. Y Eso te ahorita iba a todos decir. somanados y toda esa gente está enferma, es porque vienen contagiados desde Brasil y se pasan, y ahí estamos llevados. Porque para el presidente de Brasil es una simple gripa. Esto se soluciona con medicamentos de la casa y ya. Pero así tampoco es. Exactamente, no se midió el impacto y obviamente como estamos en límites con Brasil, todos los contaminados nos están llegando allí al Amazonas y ahí nos están afectando en todo nuestro tema de salubridad. Y las debilidades, nos trae a colación todas las debilidades que tenemos del sistema de salud y la falta de una clínica allí de cuarto nivel y que pueda atender responsablemente todos los contaminados. Y la falta de personal de salud. Mira toda la gente que han tenido que llevar, médicos y enfermeros, y los que han muerto, ¿no? ¿Qué medidas de locación, profe, y de organización no tenemos? Porque no teníamos ni, por decir, hospitales que tuvieran toda la infraestructura que se necesitaba para una pandemia de esta. Total. Lo que pasa es que eso es lo que trae a colación. Listo, tenemos a Suiza. Suiza, ¿cómo está manejando el tema de la pandemia? ¿Saben cómo está manejando Suiza el tema de la pandemia? Tal cual como Brasil. No, profe. Pero como Brasil, muñeca, él lo está manejando igual, como si fuera una gripa. Ellos dicen, hay que cuidar a los adultos mayores y a las personas que tienen mayor exposición a la muerte, que tienen preexistencias. El resto de sociedad debemos convivir y aprender a desarrollar las defensas, ¿cómo es que le llaman ellos? La vacuna. Pues no hay vacuna, ¿cierto? Pero que en la medida que toda la comunidad, a la par que se van a contagiar de la enfermedad, van a desarrollar organismos que les va a permitir hacerle frente. Como anticuerpos. Anticuerpos, sí, que le van a permitir hacerle frente en comunidad al virus. Ellos son realistas y ellos dicen, sabemos que de la comunidad se va a contagiar el 80%, que la mayoría va a ser una gripa simple, que otros va a ser un poco más fuerte, entonces tendrán que llegar al sistema de salud. Que algunos tendrán que morir, pero ellos dicen que ellos no frenan la economía por frenar la pandemia, que es una situación que tiene que darle a todo el mundo, que toda la gente tendrá que verse enfrentada al virus, pero pues que sí, a proteger a la gente que tiene mayor riesgo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no están haciendo ni tapabocas, ni aislamiento social, ni dejar de tener una vida pública, ni una vida social, ni los parques, todo están común y corriente. En mi conocimiento, pues, con las personas que tengo de allá que conozco, lo único que están haciendo es no atender la gente. Porque en una ciudad que se llama Ribeirão Preto han ya habido varios casos. Y la gente llega y me mandaron un video de un muchacho conocido, llegó a que lo atendieran y no lo quisieron atender, lo dejaron en la puerta de urgencias y cerraron todo el hospital. ¿Verdad? Pero... Las cosas están súper mal. Luego llegó una ambulancia y le colocaron ahí como una capa por encima, no son ni los plásticos de acá, que le lleva la carpa ni nada. Eso fue como una capa así como si usted fuera un muerto tapándolo. Y la muchacha dijo que se lo habían llevado para como una casa que adaptaron, como una casa inmensa que adaptaron para ese tipo de personas en esa ciudad. Pero que eso estaba colapsado, que no los querían atender ni nada. Pero sí, ahí se les va... Es el efecto de las mismas políticas que decidieron atender, como decidieron atender el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces ellos son realistas, ellos dicen, no, toda la gente se tiene que contaminar. Y es imposible frenar todo un sistema productivo por hacer frente a una gripa fuerte que va a tener sus consecuencias, pero no se puede parar la economía. Y ellos los muestran en los parques, tal cual haciendo la vida social normalita. Bien o mal, pues yo les decía, es que son dos economías distintas, dos climas distintos, es un entorno
político, social muy distinto a Colombia. Nosotros no podemos comparar el sistema de salud de nosotros con el sistema de salud que tiene Suiza, con la capacidad económica que tiene Suiza, lo que nosotros tenemos en esta escasez. Entonces es muy diferente, la situación allá es muy distinta. Y si lo comparamos con Brasil, pues es sumamente diferente. Pues aquí es en medio de la ignorancia, el otro pues muy concienzudamente hicieron el análisis de cómo atender la pandemia y de a qué era que realmente se iban a enfrentar, ¿cierto? Allá pasa lo mismo que en China, profe, hay sobrepoblación, entonces necesitan sacar gente. ¿En dónde? En Brasil hay No, en superpoblación, lo Brasil que necesitan sí. es sacar gente, igual que en China. Están Sí. haciendo lo mismo, profe. Pues lo que dicen de Están China llevando es una que vida son millones cotidiana. de... En China están diciendo que fueron millones de muertos, que las estadísticas que entregaron no Profe, tienen ¿y nada dónde que los ver con la vimos? realidad, que no Yo tienen me nada que pregunto, ver con profe, la realidad de la ¿dónde los vimos? información. ¿Dónde vimos todos los muertos de China? Pues yo no sé, será que yo soy muy ignorante, pero ni en las noticias pasaban los muertos de la China, No, por solamente eso. pasaban las noticias. Sí, Mientras que sí. por decir Guayaquil y todos los otros países, sí uno ve los videos de las personas ahí muriendo. Mientras que China nunca sacó un video con todos los muertos que dijo que tuvo. Sí, sí, sí. Sí, eso es Como raro. una situación complicada. De todos modos, obviamente a nivel presupuestal, pues obviamente vamos a ver los golpes. Así el gobierno diga en este momento que no se requiere, que no es hora de hablar de una reforma tributaria, es una realidad que luego la vamos a ver una vez como que salgamos de esta situación que estamos viviendo, de la pandemia, de No la lo crisis dice por no asustar el económica, país, y profe. nos veremos enfrentados a, pues, a todo lo que venga con el efecto de la reforma tributaria. Lo más seguro es que le van a tener que quitar tantos beneficios que les estaban dando a las empresas, que les iban a bajar el impuesto desde el 34 al 30%. En este año vamos a declarar el año 2019 con el 33% de impuesto, y el año 2020 se supone que el impuesto iba a bajar al 32%. Entonces, pues hay que esperar todo lo que venga con reforma tributaria y cómo va a afectar las finanzas del país, cómo va a afectar las políticas fiscales y los estados financieros presupuestales que tenemos en ejecución en este momento. Lo más seguro es que la fotografía que vimos del presupuesto que fue aprobado va a cambiar totalmente. Una vez vayamos saliendo del tema de la pandemia, vamos a ver el direccionamiento que tuvieron, el uso de los recursos públicos, la liberación de reservas y demás decisiones que el gobierno está tomando. ¿Sí? Ahorita estábamos hablando de lo que tiene que ver con las NIF. Entonces, las NIF, así como golpearon las empresas, las entidades financieras, los inversionistas en mesa de valores, las pymes y hasta las pequeñas empresas. Asimismo, en la contabilidad pública se vio el impacto. Desde el año 2017 se tenían que venir haciendo afectación en los estados financieros, mostrándolos con valores convertidos a norma internacional. Entonces es aquí, variables de estas ya las habíamos visto. Tenemos la contabilidad pública comparada con la contabilidad privada, ya habíamos visto el ente público, el ente privado, que la contabilidad financiera, económica, social y ambiental que se maneja a nivel del sector público, a nivel del sector privado, la contabilidad financiera y de gestión, el interés comunitario que tenemos en la contabilidad pública, interés particular en la privada, a nivel de la gestión socioeconómica que se trabaja desde lo público, a nivel de la contabilidad privada, la rentabilidad financiera que administran los gerentes de las empresas, lo que tiene que ver el control, la valoración de los bienes de beneficio y uso público e histórico y cultural, los recursos naturales y del ambiente que manejamos a nivel de la contabilidad pública, y a nivel de la privada el control, la conservación y la valoración del capital social, las reservas y los resultados del ejercicio. Es su interés. Desde lo público vamos a ver el beneficio socioeconómico y monetario, desde lo privado se limita al beneficio monetario. A nivel de lo público vemos la propiedad comunitaria, desde lo privado vamos a ver la propiedad individual de capital, los ingresos fiscales y productivos desde lo público, desde lo privado los ingresos y gastos operacionales,
el consumo y la inversión desde lo público, a nivel de lo privado, la utilidad neta, la contribución fiscal desde lo público, a nivel de privado vemos es el patrimonio privado. El público depende del presupuesto, como ya lo sabemos. En el privado no depende del presupuesto necesariamente, sino de las metas empresariales que tiene la organización. A nivel de lo público vamos a ver toda la reglamentación por la Constitución General de la Nación, estándares internacionales del sector público y las IPSAS. Y a nivel de lo privado vamos a ver es la reglamentación de la Constitución General. Vamos a ver el decreto 2649 de 1993, vamos a ver la ley 1314 del 2009, que es la ley de convergencia y sus decretos reglamentarios. El 2706 del 2012, el 2784 del 2012, el 3022 del 2013, entre otros. ¿Por qué seguimos hablando desde lo público del 2649? ¿Por qué seguimos hablando desde lo público del decreto 2649? Si dijimos que con la ley de convergencia, la ley 1314, queda reevaluado los principios contables y toda la normatividad que se maneja desde la contabilidad privada. ¿Saben por qué? Porque recordemos que desde la contabilidad, desde la NIF, se maneja el negocio en marcha. ¿Recuerdan el concepto de negocio en marcha? Chicos, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el concepto de negocio en marcha? Es un término contable para una empresa con recursos necesarios para seguir operando sin la amenaza de una liquidación en el futuro previsible, generalmente considerado con el menos dentro de 12 meses. Exacto. Digamos que el concepto de negocio en marcha es un concepto que viene desde la NIF y es un concepto... Quitaron la energía allá. Pero solamente no. Y es un concepto De que yo sumamente aquí tiene internet, importante. no me tocó volverme a conectar por el Venga, celular. desconectemos a Martica. Pongámosle mute. Entonces, el negocio en marcha es un concepto que viene con las NIF, donde prima y es determinante el concepto, el definir claramente si esa empresa es un negocio en marcha o no es un negocio en marcha. Primordial, para yo poderle aplicar las NIF, tiene que ser un negocio en marcha. ¿Qué es un negocio en marcha? Que esté operando, que esté desarrollando sus operaciones dentro del proceso y el giro normal del negocio. Si un negocio lo crean, por ejemplo, una empresa la crean para proteger el patrimonio de los socios, esa no es una empresa con negocio en marcha. Si en este momento, con todo lo que estamos viviendo, alguna empresa se analiza la posibilidad de continuidad de su proyecto y no es posible la continuidad, vámonos para un hotel, vámonos para todos los proyectos turísticos, vamos a ver que va a quedar en tela de juicio la posibilidad de tener negocio en marcha. Y es ahí donde los contadores y los revisores fiscales tienen que analizar muy bien cómo están aplazadas todas las asambleas de las empresas. En este momento, los contadores y los revisores fiscales tienen que ser críticos frente al informe que tienen que entregar a las asambleas y evaluar la posibilidad de que el negocio continúe siendo un negocio en marcha. Entonces, la ley de convergencia dice, si el proyecto realmente es un proyecto, un negocio en marcha, se aplica la ley de convergencia. Si el proyecto no es un negocio en marcha, no se le puede dar aplicación a la ley de convergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tipo de negocios que se toman como negocios que no son en marcha, se les va a continuar aplicando el decreto 2649 del 93 y los principios colombianos que nosotros veníamos manejando en la contabilidad. ¿Por qué? Porque como no es un negocio en marcha, no es susceptible de aplicarle la ley 1314, ley de convergencia,
porque no va de acuerdo a los objetivos de la ley de convergencia. ¿Les es claro ese concepto de continuidad y por qué se aplica ese decreto 2649? Sí, pero incluso todavía hay contadores que como que no se han actualizado con MIF a estas alturas. Exacto. Ahí sí es al contrario, ¿cierto? Continuaron aplicando el 2649 cuando ya tenían que haberle dado aplicación a la ley de convergencia, vivir el proceso de convergencia, hacer todas las políticas, organizar todos los estados financieros para verificar y darle aplicación a la ley de convergencia como debía ser, ¿cierto? Ahí es al contrario. En cambio, en aquellas empresas, caso una SAS que se cree porque los papás tienen muchas propiedades y quieren protegerlas y dejarlas al nombre de los hijos. Entonces ellos crean una empresa donde los dueños van a ser sus dos hijos y ellos van a ser socios gestores, por decir, van a crear una sociedad en comandita, ¿sí? Van y crean una sociedad en comandita y la empresa y las propiedades, sus 5 casas, sus 2 apartamentos, los dejan el nombre de la sociedad y quedan ¿en quién? En cabeza de la sociedad y los dueños de la sociedad son sus 2 hijos. Entonces, estas empresas, este tipo de empresas, se crea para proteger los activos de la familia a través de ¿qué? De una empresa. Esas empresas no le van a desarrollar una actividad productiva, simplemente las van a tener ahí resguardando el patrimonio familiar. Y de ese tipo de empresas hay muchas. Entonces no desarrollan la actividad económica, sino que se quedan quietas. Entonces vámonos a la realidad que tenemos hoy en día. Vamos a tener hoteles, empresas turísticas, empresas para la recreación, ¿cierto? Que por la situación que estamos viviendo no la van a poder desarrollar, continuar desarrollando su actividad económica hasta que se levante el tema de la pandemia. O les va a tocar reinventarse y desarrollar un nuevo objeto social que les permita de alguna manera generar recursos para sostenerse y mantener sus empleados. Entonces, si no se reinventan y se quedan quietos esperando que todo se organice, esas empresas van a tener que frenar su proyecto en marcha, ¿cierto? No va a estar generando operaciones y dejarían de aplicarle la ley 1314 y de alguna manera pasan a depender de las normas nacionales, de la ley, del decreto 2649. Profe, pero ¿por qué el Estado sigue invirtiendo en infraestructura? Porque el Estado no puede quedarse tampoco de fotografía viviendo el tema de la pandemia y también piensan en el mañana, en los proyectos de inversión que se tenían. Lo que pasa es que esas son decisiones que han ido alargando. Entonces, en la medida que se tomen decisiones, se diga, venga, vamos a parar este túnel de la línea y le vamos a alargar 3 años más para coger recursos de ahí para atender las necesidades sociales, pues son decisiones que tendría que tomar el Estado en algún momento, ¿cierto? Si siguiera esto de forma caótica. Pero por el momento el gobierno todavía no ha tomado decisiones de frenar los proyectos de infraestructura. Obviamente, Ya. en este momento la necesidad de la comunidad, ¿cuál es? Que le atiendan el hambre, ¿cierto? Mañana, ¿para qué le va a servir a la comunidad que le pongan un puente, que le construyan un túnel si se está muriendo de hambre? Y esa es de las necesidades básicas que se tendría que atender prioritariamente. Entonces, hasta ya todavía no. El plan las medidas de emergencia económica que el gobierno ha tomado, ahorita, digamos que fue a tocar la nómina de las personas, ayudar con un 30% de un salario mínimo, pero hasta ahí es que está llegando en este momento. Habría que mirar en una tercera emergencia económica, como les decía, que el gobierno puede sacar tres veces emergencia económica en un año, porque cada una dura un mes, y solo puede ser 90 días en el año. En esa tercera emergencia económica que se nos genere, hasta dónde van a llegar las decisiones del gobierno.
habría que esperar. Y en este momento nos toca estar atentos en este mes, ya llevamos 8 días. ¿Qué otras decisiones va a tomar el gobierno con el presupuesto para cubrir las necesidades que tenemos? Bueno, niños, eso es lo que pasa en el tema normativo. Y ya lo que tiene que ver la contabilidad pública es la visión social. Sí, cuéntame. Esa emergencia de la que usted habla es la misma calamidad. La misma calamidad. La emergencia económica son por los temas que se viven a nivel de todo el país, ¿cierto? Entonces son estados especiales que se generan en el país donde el gobierno toma unas medidas que están en cabeza del presidente. Cuando se declaran estados de emergencia, estos estados especiales es para que el gobierno agilice las decisiones y no dependa de un Congreso que le apruebe proyectos, que le apruebe una reestructuración al presupuesto, que apruebe propuestas. Es para eso que se genera el estado de emergencia, para que las propuestas salgan ya y las tome el presidente y queda en cabeza del presidente las decisiones que está tomando. No sin antes decirlo también que el consejo, espérame, ¿cómo se llama esto? Va a haber unos controles posteriores en donde se va a analizar si las decisiones que está tomando el presidente, si son viables, no son viables, si fueron correctas o no fueron correctas, o no se dio la manipulación de los recaudos o del manejo de los recursos para beneficiar a alguien. ¿Sí? Entonces, cuando se dé eso, fácilmente se pueden tomar y reversar decisiones